convivamos juntos, hermanos, hermanos, que nos edifiquemos y que nos cultivemos con la palabra para que cuando salgamos de acá, hermanos, alumbremos más, ¿verdad, hermanos? Con el conocimiento. Así dice la palabra. Y Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10 dice así, miren. Colosenses capítulo 1 dice el verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ustedes nunca digan, ese predicador no puede, ¿verdad? Ustedes nunca digan, sí, pide ese predicador, mejor ore por él, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra que nosotros desde que oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Quiénes oran por los predicadores? Levanten la mano. ¿Quiénes oran por los predicadores? Miren, yo sé que estas ancianas son de oración, oran por los predicadores, hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor nos llene del conocimiento, porque los siervos del Señor, los predicadores, son los que cultivan con la ayuda, con la dirección de Dios, la iglesia. Son los que cuidan la iglesia. Por eso es que el predicador, hermanos, tiene que someterse a la voluntad de Dios para cuidar a la iglesia, no para dispersarla, no, hermanos, para no cultivarla. Sí, hermanos, somos apacentadores, somos cuidadores. Nosotros debemos apacentar la iglesia, debemos de cuidar de la iglesia. Hermanos, si los predicadores tenemos dificultades en un consejo local y la iglesia se fija en nosotros, ya no, ella ya no pone la confianza, ya sabe que nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Estamos peleados entre nosotros, estamos discutiendo, hermanos. Hay cosas insignificantes. Y aún nosotros vertimos conceptos personales, hermanos, que a cómo lo entendemos nosotros creemos que somos los que mejor entendemos la Biblia, y no, yo le discuto al otro, así debe de ser. Y no solo lo digo así, sino que lo tiro a la iglesia. Y en la iglesia se queda en balanza, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando la iglesia o la estamos destruyendo, hermano? Porque la iglesia dice, el hermano predica una cosa, viene el otro hermano del consejo, él predica otra, y es el mismo punto doctrinal, pero él dice una cosa y él dice la otra. ¿A dónde está el conocimiento de la gloria de Dios? Ahí, hermano, lo que estamos haciendo es no cultivando, sino, hermanos, destruyendo la obra, ¿verdad? Porque la iglesia, hermanos, no hay que hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que, hermanos, la iglesia es como el niño, ¿verdad? Que es alimentado por los padres. ¿Y qué hacen los niños, hermanos, cuando los padres no se preocupan por él? Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia está en nuestra responsabilidad. Y por eso, hermanos, dice acá en Colosenses, hermanos, que dice, hermanos, aquí en este pasaje que hemos leído, hermanos, en el 9, por la cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Yo le pido a la iglesia que ore por nosotros. Predicadores también tenemos dificultades, ¿verdad? Personales, en el hogar, y con todo eso, hermanos, tenemos que cuidar a la iglesia, ¿verdad? Con todo eso tenemos que salir adelante con nuestros propios problemas y tenemos que cuidar a la iglesia porque es una responsabilidad que Dios ha encomendado. Los ancianos deben de orar, todo el mundo debe orar por los predicadores. Miren, ¿para qué dice? De pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Porque una cosa es inteligencia secular, ¿verdad? O material, y otra es la inteligencia espiritual.
Alguien puede ser muy inteligente, quizás para la computadora, ¿verdad? Para esa parte, hermanos, puede ser, hermanos, versado en otras materias. Es un gran inteligente. Pero para el espiritual, no, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, hermanos, que debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué sirve, hermano? Si Santiago dice, si alguno dice que tiene sabiduría, que lo muestre en sus obras, en la mansedumbre de sus obras. Soy lleno del conocimiento de Dios. Resplandezco, hermanos, tanto en la sabiduría, en el entendimiento. Claro que por consecuencia, tener un conocimiento amplio de Dios. Por consecuencia, hermanos, mi vida tiene que resplandecer, si no soy teórico nomás, ¿verdad? Si no soy teórico, me puedo la Biblia de pe a pa, pero no ha quedado impregnada la gloria de Dios en mi vida. Y entonces las obras que yo tengo, hermano, o sea, cuando paso, hermano, pobre hermano, ¿verdad? Bueno para predicar, pero entonces el Señor quiere eso, que seamos llenos de toda sabiduría espiritual. Y dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo como la luz de la aurora, ¿verdad? No se la olviden, punto de partida, ¿verdad? Creciendo como la luz de la aurora. Pero, hermanos, si andamos, dice Efesios, estamos finalizando, ¿no? Efesios, dice Efesios capítulo 5. Efesios en el capítulo 5, dice el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Quién que nos han tirado? La malcriadeza, ¿verdad? Somos oeces al platicar, al hablar. Y aquí dice, ni palabras deshonestas, miren, ni necedades, dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que antes bien con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, que dice, nadie tiene herencia, o sea, que practica esto en el reino de Cristo y de Dios. ¿Es diferente, hermano? ¿Por qué dice el reino de Cristo y de Dios? Una hermana que me diga por qué dice así. ¿Por qué dice en el reino de Cristo y de Dios? Ah, está, ¿verdad? El reino de Cristo y el reino eternal, ¿verdad? Entonces vea usted, hermano. Y ese es el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues participante de ellos, porque en otro tiempo vosotros erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien el que, hermanos, reprenderlas, ¿verdad? Reprenderlas. Y usted sabe cuáles son las obras de las tinieblas, ¿verdad? Lo invitaron a una fiesta, no, pero que no puedo participar de eso.
No, si por amistad, si una vez no es pecado, ¿verdad? ¿Y cómo me vas a despreciar esta invitación? Si soy tu hermana, ¿verdad? Si soy tu más amigo, ¿cómo? Aquí dice, no participéis en esas obras infructuosas de las tinieblas. Yo creo que usted con sabiduría sabe cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas. Dice aquí, no participéis, más bien reprenderlas o denunciar. Mire, hermano, entonces si somos hijos de luz, ¿verdad? Tenemos que andar en ese fruto, dice el Espíritu, que es toda bondad, toda justicia y toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra cosa más, primera de Juan 2, 9 al 11. Esto se ha estado dando, hermanos, siempre se da a veces, y nosotros, hermanos, debemos de ser cuidadosos, hermanos. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Oiga bien. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, es cierto que está en luz, ¿no? Dice aquí que no, que está en tinieblas. Nosotros debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Cuidadosos en eso, ¿verdad? Porque puede ser, hermano, que tengamos acciones de odio reprimido, ¿verdad? Y esas no son acciones de un hijo de Dios. Aquí dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él, dice, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe para dónde va. O sea, ya perdió la dirección, ¿verdad? No sabe por dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos espirituales. ¿Verdad? Entonces, si anda en luz, debe tener una dirección, ¿verdad? Un control. Su mente, hermanos, dice, tiene que tener el conocimiento con qué agrada a Dios y con qué lo ofende. Entonces, está lleno de resplandor del conocimiento de la gloria de Dios. Ya vimos todo lo que hay en los hijos de las tinieblas. No podemos participar en ellas, porque Dios quiere, hermano, que nosotros seamos luz. Isaías 58:10. Isaías 58:10. Ya me estoy pasando, hermano. 2 minutos más de aquí. Isaías 58:10. Dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad, ¿cómo será, hermanos? Resplandeciendo como la luz de la aurora, como el mediodía. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, entonces, dice, hermanos, acá, ¿qué va a pasar, hermano? Dice que nacerá tu luz, y esa oscuridad será, dice, como el mediodía. Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces vean, hermanos, que el Señor quiere que nosotros resplandezcamos, y como dije ya en mi intervención, ¿para qué quiere que resplandezcamos? Isaías 42, con este finalizo, 42, 6 y 7. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para qué cosa? Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y la
casas de prisión a los que moran a donde, hermanos, en tinieblas. ¿Para qué lo ha puesto el Señor? Que usted resplandezca, para que sea luz a las naciones, y para que abra los ojos al que anda en oscuridad. Mire, hermano, que por ignorancia anda en oscuridad. Mire, y para que, hermano, para que usted rescate al mundo, ¿verdad?, de la perversión, de la ignorancia, de la idolatría, etcétera, etcétera. Por eso es que el Señor nos ha puesto y nos dice, hermanos, que debemos crecer como la luz de la gloria que va de aumento y aumento. No ir para atrás, hermano, ¿verdad? Porque algunos como que los curtimos, entre más viejos estamos, como que más rebeldes los convertimos, ¿verdad, hermano? Al revés la cosa, ¿verdad? En vez de ser más dócil. Ay, no sé qué me va a decir este, yo tengo 30 años, 30 años para en la iglesia, ¿y qué me va a decir? Es una gran necedad, una gran rebeldía, ¿verdad, hermano? No hay humildad, no hay conocimiento, no hay crecimiento. El Señor quiere que nosotros crezcamos para Él, para la gloria de Él. Póngase de pie, que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y nos ayude cada día a resplandecer. Pasa a vosotros y recibimos